¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Nos vemos muy pronto allá en México en todas las conferencias que vamos a dar. Así que estoy bien ansioso de verlos a todos ustedes y exponerles la conferencia que la he titulado Bajo Tierra, en donde vamos a tocar muchísimos aspectos de los intraterrenos, de los nórdicos y la actualización de esto que está pasando con los mayas. Este tema de los mayas es el epicentro de este programa el día de ahora, así que yo espero que sea del agrado de ustedes. Del espacio que han entrado en comunicación conmigo, hemos tocado distintos aspectos y sobre todo me han dado algunos elementos para armar el rompecabezas que hace muchísimo lo tenía ahí, esperando esa información predilecta, esa información que no se encuentra en ocasiones en internet. Y sobre todo es mejor cuando te lo da ese mismo personaje de las cuales lo han escrito. ¿De dónde vienen los mayas? Los Anunnakis y los del Tíbet. Los tres tienen un mismo común. Es que los tres han venido del mismo lado. Como dije, los mayas vinieron acá porque eran extraterrestres que buscaron asilo acá y les dieron asilo. También a los Anunnakis y a los del Tíbet. De la misma manera, a los tres les dieron esto, pero no solamente ellos, sino que vienen muchísimos secretos más que tiene que ver con el pueblo judío, con Yahvé. Fíjense, vamos a escuchar un poco, o mejor dicho, vean estos versículos que ven en pantalla en este momento. Por ejemplo, en Job 38:31 hace alusión de las Pléyades, así como también de Orión. También en el versículo de Amós hace alusión a esto mismo, en donde hace alusión a las Pléyades y a Orión una vez más. Y es que los mayas, de igual manera, tenían su fijación en las Pléyades. También los aztecas, ellos le llamaban Tiaquistli. Disculpen que es muy difícil pronunciarlo, pero se llamaba Tianquistli. Así era la traducción y se le llamaba el lugar de reunión, donde estaban las representaciones arquitectónicas. Por ejemplo, muchas de las pirámides que construyeron eran dirigidas hacia estas constelaciones, de lo que son las Pléyades. En Egipto, de igual manera, las Pléyades estaba ahí constante y era atribuido a Alción. Así sucesivamente, muchas culturas habían hecho alusión a esto. Recordando que las Pléyades, hemos escuchado que muchas personas dicen, no, es que en las Pléyades me contactó un pleiadiano, pero es que pleiadiano es un conjunto de estrellas. Los Anunnakis venían de las Pléyades también. Los tibetanos también venían de ahí. Los mayas también, de hecho, una de las estrellas de las Pléyades se llama Maya. De ahí era de donde ellos venían y buscaron asilo acá, en este hermoso y bello planeta. Pero fíjense que en Alemania, por ejemplo, para citar un ejemplo, en Alemania hay algo que se llama el disco cósmico de Nebra, que es el que ustedes ven en pantalla. ¿Y qué creen? Ahí mismo estaba también revelada las Pléyades, y este es un disco que tiene miles de años. Es decir, que los primeros exiliados que estuvieron viniendo a la Tierra, no hablo de los que fueron traídos o fueron creados, hablo de los que fueron exiliados, de los que buscaron asilo acá, eran de las Pléyades. Por eso es que esta constelación repetitivamente aparece en distintas culturas. Por ejemplo, en Egipto, las pirámides están bajo el cinturón de Orión, señalándolo. Y en distintos lados y culturas, las Pléyades están ahí constantemente. Los mayas me contaban de que su grupo cercano, de los que vinieron acá, unos fueron arrojados aquí por el Tíbet y otros, y otra parte fue a llegar acá donde se encuentran en esta zona en Chiapas, parte de México y Centroamérica, y un pequeño sector allá en Chile. Entonces decía que llegaron estos dos grupos,
pero también había llegado uno anteriormente, y es el que conocemos como Sumeria o los Anunnakis. De ellos también habían llegado. Estos tres grupos habían llegado casi al mismo tiempo, pero dice que se encontraron una gran sorpresa al saber que había uno de esta misma constelación de estrellas, específicamente de uno que se llama Merope. De Merope habían venido los atlantes, y cuando ellos llegan acá se dan cuenta que también estaban los que nosotros conocemos como los atlantes, que venían de la estrella de Merope, que es el conjunto de las Pléyades. Y de hecho, cuando empezamos a analizar, porque es tu última tarea, por eso la he dejado en pauta, en pausa, sobre todo lo de los mayas, porque me estoy poniendo a buscar información de todo esto. Entonces, siempre quiero tratar de darles a ustedes datos que ustedes puedan verificar en las conversaciones que he tenido. Entonces, me ha llevado muchísimo trabajo realizarlo. Fíjense que los mayas y los del Tíbet, ellos mencionaban que eran una especie de primos hermanos, y de hecho me dijo uno con mi nombre espiritual cuando me puso la mano en la palma, y yo quiero decirles que también, no sé, me he sentido bastante bien. No puedo negar tampoco que con los nórdicos también me siento bien, pero con los mayas es más así como en familia. Entonces me siento, no sé, una cosa maravillosa estar así, en serio. Y bueno, amigos, la cuestión es que le pregunto, ¿y qué tenemos en común? Le digo, nosotros, que pudiéramos llegar a creer que tenemos quizás algún momento compartida la genética. A lo que ellos dicen que en el costado, lo voy a traducir, que en la nalga, cuando nosotros nacemos, tenemos una mancha negra, una mancha, bueno, no sé si los que son padres han visto que sus hijos nacen con una especie de lunar o una especie de mancha. Entonces me voy a la tarea de buscar, y resulta que en el Tíbet, exactamente los tibetanos, esa misma mancha morada también la poseen. Entonces hay un patrón de genética compartida, porque no todos los niños la tienen, pero decía él que esos que tienen esa mancha ahí tienen descendencia de los mayas y también tibetanos, independientemente si nacen en el Tíbet o nacen en Centroamérica o nacen en México, pero si tienen ese parche, estos niños tienen la misma genética de las Pléyades, y que tienen habilidades un poquito más sobrenaturales que las que pudiera tener cualquiera de estos personajes. Fíjense, esto también es bastante peculiar, porque entre ellos habían dicho que de las Pléyades habían venido los Anunnakis. Eran como una especie de genetistas, se destacaban por eso, porque ellos podían modificar lo que ellos quisieran, y que ellos habían hecho 12 hebras en nuestro ADN, pero después, a medida de ver que nosotros podíamos aumentar la capacidad que ellos tenían en todos los aspectos, deshicieron o suprimieron 10 y solo nos dejaron con 2 hebras, y así fue como alteraron también la raza humana. Es decir, teníamos 12 y ahí después suprimieron 10 y nos quedaron con 2, y bloquearon lo que se conoce como el ADN basura. Pero ¿cómo es que ellos pueden desbloquear esto? Porque fue una pregunta que también les hice. Y ellos dicen que la alimentación, y luego la meditación y la oración. Esas son las 3 maneras de poder desbloquear todo ese ADN que la ciencia dice que es ADN basura, y poder reconectarnos incluso con cada uno de los animales que poseemos dentro de nosotros. En un programa anterior yo les mostraba a ustedes cuántos genes nosotros teníamos de todos los animales. A mí me parecía bastante impresionante, porque era un dato que yo desconocía, cuántos teníamos en realidad. Y fíjense, los mayas también, aparte de ese paralelismo, decían que en el relato que ellos tienen del Popol Vuh, yo no he leído ese, lo leí cuando iba a bachillerato, pero muy poco me recuerdo de eso. Entonces decía que hay paralelismos de la historia de Anunnaki, de la Sumeria,
así como también de los mayas, pero que esa historia no creamos que es referente acá, sino que son narraciones de sus planetas, porque, como vuelvo a decir, los Anunnakis, los mayas y los del Tíbet, entonces estos tres eran como una especie de vecinos, pero logré entender. Ahora, no les puedo asegurar que esta misma raza que fue y se apoderó de los planetas de estos tres, eh, era la misma razón por la cual todos habían sido exiliados, exceptuando los atlantes. Pero después es que tiene mucha lógica cuando empezamos a ver, fíjense, lo de las pirámides. Las pirámides tuvo que haber una civilización madre que le enseñó a todas las demás. Entonces, realmente aquí es donde empezamos a abrir todos los cuestionamientos. Incluso hay letras o símbolos que en los mayas se parece a los del Tíbet. Incluso esa mancha a la cual yo les estoy mencionando, también, de hecho, mi hijo tenía esa mancha y mi hija también la han tenido. Yo sé que muchos de ustedes seguramente han visto a sus hijos que nacen con esa mancha, y los del Tíbet también la tenían. Los mayas decían de que ellos también nacían con esa junto con los del Tíbet, porque eran como una especie de primos hermanos. Y bueno, amigos, vuelvo a repetirlo, yo desconozco mucho la cultura de los mayas. Yo le estoy diciendo esto porque lo he recibido de su propio conocimiento de manera directa. Ahora, si lo que yo estoy diciendo no concuerda con la historia tradicional, etcétera, 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 bueno, no puedo responder por ello. Yo simplemente soy un divulgador de lo cual, de las experiencias que me han estado pasando. Así que, amigos, yo espero que este programa, aunque ha sido breve, les abra la mente y empiecen a cuestionar y buscar información. De antemano, yo estoy seguro de que tanto los nórdicos como los mayas siempre ven este canal. Aunque ustedes no lo crean, el internet que ocupan ellos se pueden conectar a una red que está en la Tierra, en Marte y en todo el sistema solar. Yo espero que haya sido el agrado de ustedes este programa y que tomen en cuenta por qué la Biblia también hacía alusión a las Pléyades, por qué también los mayas lo hacían, por qué también los egipcios. ¿No creen que hay algo más allá? Para mientras, quiero que dijeran eso, porque también tocamos el tema de Yahvé. Esa es una historia que va a contradecir mucho las creencias de algunas personas. Y mientras tanto, los espero este próximo 30 de junio, que nos veremos en la conferencia Bajo Tierra allá en Monterrey. El 4 de julio nos veremos en Tijuana. Un día antes hay un campamento y así sucesivamente en todas las fechas nos veremos en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara y en Ciudad de México. Muchas gracias por todo y por estar siempre acá. Amigos, hasta pronto.